Hola a todos, en este video vamos a hablar del análisis de varianza o mejor conocido como ANOVA por sus siglas en inglés. ¿Cuándo vamos a utilizar una prueba ANOVA? Esto es una prueba de hipótesis, digamos que más sofisticada. Nosotros conocemos pruebas de hipótesis para una o dos medias. Vamos a ejemplificarlo. Supongamos que tenemos 4 métodos de capacitación para personal de bomberos, ahí mostrado cada método con diferente color, ¿no? Y supongamos que nosotros quisiéramos saber si el desempeño promedio de los 4 métodos es el mismo, ¿sí? Es decir, el promedio de el desempeño de cada uno de ellos se puede considerar igual. Para hacer esto tendríamos que hacer 6 pruebas del tipo el promedio del primer desempeño es igual al promedio del segundo desempeño contra la hipótesis alternativa de que no es cierto. ¿Por qué 6 pruebas? Porque tendríamos que probar, tendríamos que contrastar el método azul contra los otros 3, el método naranja contra este. Recuerden, ya el método naranja se probó contra el azul en esta flechita y así, ¿no? Entonces tenemos 6 diferentes métodos. Por un lado puede parecer un poco tedioso el tener que realizar tantas pruebas de hipótesis para poder contestar esto. Eso podría ser una dificultad, pero la mayor dificultad es otra. Mira, vamos a suponer que tenemos un nivel de significancia de 0.5 en esta prueba y nosotros sabemos que eso en una prueba de hipótesis significa que tenemos una confianza del 95% en nuestras decisiones. Sin embargo, para hablar de estas 6 pruebas, el nivel de confianza vamos a calcular la probabilidad de que todas las pruebas hayan sido correctas, o sea, de que mi conclusión en todas las pruebas sea correcta. Eso es una probabilidad conjunta en la cual está la multiplicación de la confianza de cada una de mis 6 pruebas. Y esto tiene como resultado 0.73, es decir, yo tengo un nivel de confianza del 73.5%, no del 95% como lo había dicho. O sea que mi riesgo es del 26.5%, no del 5%. Estoy tomando demasiado riesgo al concluir con esta metodología. Entonces, bueno, y vean que solamente hay 4 métodos de capacitación. Si esto crece, pues también nuestro nivel de riesgo va a incrementar. Entonces, ANOVA es una alternativa que permite hacer simultáneamente múltiples pruebas de hipótesis sobre las medias, pero manteniendo el nivel de significancia con el que habíamos iniciado. ¿Y qué supuestos debe cumplir las poblaciones a las que vamos a realizarle nuestras pruebas para que podamos utilizar una ANOVA? Deben de seguir la distribución normal, deben de tener varianzas iguales y deben de ser independientes. Y si cumplen todo eso, entonces podemos usar una prueba ANOVA. Por el momento no nos vamos a meter en detalles acerca de estas suposiciones. Va a haber un video especial para mostrar cuándo cumplimos esos supuestos y probar si los cumplimos o no. Entonces vamos a utilizar un ejemplo para ir mostrando cómo funciona la ANOVA, pero también algunas características. Y vamos a hacer un ejemplo para mostrar cómo funciona la prueba ANOVA y algunos detalles, sobre todo de terminología, que vamos a utilizar. Aquí tenemos una tabla con 4 diferentes aerolíneas, aquí están por columna, en las cuales se les preguntó a los clientes el nivel de satisfacción que tenían y están viendo aquí en las celdas la calificación que dieron esos clientes. Entonces nosotros quisiéramos probar si existe alguna diferencia entre los niveles de satisfacción promedio por aerolínea. Ok, entonces esto es una prueba ANOVA de un factor. ¿Qué es un factor? Es una variable de la cual va a depender en este caso nuestro nivel de satisfacción, nuestra calificación. Entonces, ¿de qué dependería? Bueno, va a depender de las aerolíneas, ¿sí? Porque nosotros queremos probar si es igual o no. Entonces puede ser que dependiendo de la aerolínea la calificación sea más alta o más baja. Ese es el factor. Los nombres tal cual de las aerolíneas van a conocerse como tratamientos. En este caso yo tengo 4 tratamientos que son las posibilidades que tiene mi factor. Es decir, aerolíneas, sí, ¿cuántas tengo? 4, estas son, ¿sí? Entonces es importante notar que lo estoy denotando por la letra K. K tratamientos, 4 tratamientos en este ejemplo. Voy a tener también N observaciones. ¿Qué es una observación? Bueno, va a ser una celda en la cual
voy a depender del tratamiento del que esté hablando. Por decir, esta es la calificación 68, pero de la aerolínea WTA, porque vean que hay una calificación, por ejemplo, aquí 68, pero también de la aerolínea Branson. O aquí tengo también la calificación 80, pero correspondiente a la aerolínea Northern. Entonces la observación depende del tratamiento en el que está. Este es el procedimiento para realizar la prueba ANOVA. Lo he separado en 5 casos principales. Bueno, vamos a ir utilizando este procedimiento general y lo vamos a ir ejemplificando con la parte de las aerolíneas. Vamos primero a formular nuestra hipótesis nula y alternativa. ¿Cuál sería la hipótesis nula general? Bueno, es que el promedio de todos los tratamientos es igual. Noten que aquí dejé como puntos suspensivos hasta llegar al tratamiento K. K tratamiento, recuerden. Entonces es una hipótesis como que compuesta por muchos promedios. Entonces mi hipótesis nula sería todos los promedios son iguales. Y la hipótesis alternativa ya no puedo ponerla así directamente con terminología, bueno, sin que se vea un poco revuelto, pero en términos sería no todas las medias son iguales, ¿sí? Ok, entonces hablándolo en el caso de nuestro ejemplo, vamos a tener nuestra hipótesis nula que los 4 promedios de las diferentes aerolíneas son iguales, contra que no todas las calificaciones son iguales. ¿Y qué significa eso de la hipótesis nula? Bueno, pudiera entenderse porque al menos 2 calificaciones son distintas. Supongamos que la aerolínea Branson y Northern son diferentes, sus promedios son diferentes. O sea, es como si fallara una prueba de hipótesis de 2 medias ahí. Y entonces significa que hay 2 medias que no son iguales. Por tanto, la hipótesis nula no se cumple, ¿no? Porque hay un par que no va a entrar en esta ecuación. Ok. Entonces, o sea, a lo que voy es, no significa que todas vayan a ser diferentes. Puede que algunas en grupo sean iguales, pero al menos hay un par que va a ser diferente y por tanto la hipótesis nula no se cumple. Seleccionamos nuestro nivel de significancia. En este ejemplo vamos a ponerlo 0.01 y vamos a calcular el valor del valor crítico. Vamos a utilizar nuestra distribución F igual que lo hacíamos en las pruebas de las varianzas. Y recuerden que la F requería de 2 diferentes grados de libertad que íbamos a utilizar. Vamos a utilizar grados de libertad en el numerador. Recuerden que la F es un cociente. Esta es nuestra primera población, por así decirlo. Vamos a utilizar K-1 grados de libertad. K, recuerden la cantidad de tratamientos, en este ejemplo son 3. Grados de libertad del denominador van a ser n-k, n recuerden la cantidad de observaciones menos la cantidad de tratamientos. Para sacar esto en R vamos a utilizar la fórmula QF, vamos a darle la probabilidad 0.01. Aquí noten que esto pudiera ser una prueba, digámoslo así, entre comillas, de 2 colas, ¿no? Aquí ya no hay esa analogía porque tenemos múltiples igualdades, entonces ya no hay como que 2 colas. Pero nosotros recordábamos que cuando había una prueba con una igualdad íbamos a dividir nuestro valor de alfa, ¿no? En estas 2 colas. Aquí con la prueba F, que fue justo lo que pasa en las pruebas de varianzas, en una prueba de igualdad no se va a usar, no se va a dividir el valor de alfa, se va a poner completo porque vamos a hacer una prueba de cola derecha, ¿sí? Este caso, en esto siempre de una ANOVA vamos a utilizar una prueba de cola derecha. Y tenemos nuestros grados de libertad 1, que es lo que le vamos a introducir a R, que es lo primero, ¿no? Los grados de libertad del numerador, K-1, 4 menos 1, aquí está. Luego los grados de libertad del denominador, que son la cantidad de observaciones que teníamos. Nosotros tenemos 22 observaciones menos 4 tratamientos, entonces tenemos 18 grados de libertad. Y esto es muy importante, esto siempre se va a poner, esto de lower tail igual a false, porque estamos diciéndole, le estamos diciendo que siempre va a ser una prueba de cola derecha, ¿sí? Entonces esto en el ANOVA va a ser obligatorio ponerlo. Ok, y ahora si desarrollamos esto en R, pues nos va a dar un valor de 5.091. El siguiente paso es calcular el valor del estadístico de prueba, F, el cual recuerden es un cociente y aquí lo denotamos por un cociente entre MST y MSE.
Y para mostrarles a detalle qué es esto, bueno, vamos a utilizar la siguiente tabla conocida como tabla de ANOVA. Esto es un formato muy familiar que uno suele ver en los libros o en los programas estadísticos, por eso es importante hablar de ello. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bien, tenemos fuentes de variación que van a corresponder a los tratamientos y al error. Luego tenemos los grados de libertad. Ya les hablaba que la F era un cociente, va a ser el cociente entre la variación que hay de los tratamientos y el error, que es lo que al final de cuentas vamos a ver acá, y por eso vamos a ir haciendo por filas correspondientes a los tratamientos o al error estos cálculos que siguen. Entonces tenemos grados de libertad. Bueno, con respecto a los tratamientos K-1, eso ya lo habíamos hecho para calcular el valor crítico, y con respecto al error N-K. Luego tenemos sumas de cuadrados que van a ser denotadas por SST, SSE y SS total. Vamos a hablar de esto. Bueno, miren, esta fila de total es ir sumando estos valores, es la suma de estas dos filas. Entonces, SS total, aquí está, es la sumatoria de las diferencias que hay entre X. X es el valor de cada observación que nosotros tenemos. Recuerden, en este ejemplo, X es una calificación. Y le vamos a restar XG. XG es la media global o total. Sumamos todas las posibles observaciones y las dividimos entre el total, ¿no? Entonces eso va a ser XG y esas diferencias las vamos a estar elevando al cuadrado. La suma de esas diferencias va a ser SS total. Luego, SSE de error va a ser las diferencias que hay, pero no con respecto a la media global, sino con respecto a la media de cada uno de nuestros tratamientos. Eso es XC. Y por último, SST, este valor de aquí, pues como les digo, este es el resultado de sumar estos dos, pues entonces despejamos y SST es SS total menos SS. Luego, ya habiendo calculado esto, hacemos estos cocientes entre los valores que tenemos de la suma de cuadrados y su grado de libertad correspondiente. Eso va a ser MST y MSE que son nuestras sumas de cuadrados promediados, de ahí la M, y luego vamos a hacer nuestra F, que es un cociente entre estos dos valores. Y bien, pues esa es nuestra tabla de ANOVA. Vamos a hacer una pausa para en el siguiente video realizar los cálculos sobre la tabla de ANOVA y poder finalizar nuestra prueba de hipótesis. Recuerden que estamos en el proceso de poder calcular el estadístico de prueba.